Shalom Alejem, amada familia israelita. Esta semana estamos estudiando la parashá Emor, que significa habla. Seguimos hoy con el estudio de la sexta aliyá en el libro de Vaikra, Levítico en español, capítulo 23, versículos 33 al 44. Para EMC Shalom Internacional es un placer contar con su compañía. Y antes de empezar este precioso estudio, realizaremos la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Amén. Iniciamos en el capítulo 23, versículo 34. Dile al pueblo israelita: el día 15 de este séptimo mes será la fiesta de Sukkot, la fiesta de cabañas para Yahvé, por 7 días. Este es el regocijo de todas las festividades del Eterno, puesto que Sukkot nos conecta con las bodas del Cordero. Vaikra capítulo 23, versículo 35 al 36. El primer día será una ocasión sagrada. Ustedes no trabajarán en sus ocupaciones. Por 7 días traerán ofrendas encendidas a Yahvé. En el octavo día observarán una ocasión sagrada y traerán una ofrenda encendida a Yahvé. Es una reunión solemne. Ustedes no trabajarán en sus ocupaciones. Vaikra capítulo 23 versículos 40 y 41 dicen: el primer día ustedes tomarán el producto de árboles hermosos, ramas de palmas, ganchos de árboles frondosos, mirto y sauces del arroyo, y se gozarán delante de Yahvé su Elohim por 7 días. Lo observarán como una festividad de Yahvé por 7 días en el año. Lo observarán en el séptimo mes como una ley perpetua por todas las edades. Pasamos al versículo 38. Aparte de los Shabbatot de Yahvé, y aparte de sus donaciones, y de todas sus ofrendas votivas, y de todas sus ofrendas voluntarias que ustedes le dan a Yahvé. Los requisitos de sacrificio y ofrendas para estas fiestas solemnes eran aparte, en adición a los sacrificios y ofrendas ordinarios, es decir, los sacrificios que correspondían al día de reposo y todos los que se ofrecían como dones, devotos u ofrendas voluntarias. No se suspendían ni se posponían por causa de los sacrificios y ofrendas indicados para las fiestas solemnes. La gente debía seguir ofreciéndolos aún durante estas fiestas. A muchos les gusta enfatizar que no tenemos que diezmar y que todos los sacrificios y ofrendas de la ley eran solamente para los yahuditas. También a muchos les gusta la idea de que la salvación se nos da gratuitamente, que todo es de balde. Pero nos conviene leer y que se nos predique frecuentemente pasajes tales como Mateo capítulo 16, versículos 24 al 26. Entonces Yeshua dijo a sus talmidín: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su estaca de ejecución y sígame constantemente. Porque quien quiera salvar su propia vida, la destruirá. Pero quien destruya su vida por amor a mí, la encontrará. ¿De qué le servirá a alguien ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿O qué puede dar a alguien a cambio de su vida? Y el capítulo 10, versículo 37 de Mateo: cualquiera que ame a su padre o a su madre más de lo que me ama a mí, no es digno de mí. Cualquiera que ame a su hijo o hija más de lo que me ama a mí, no es digno de mí. Versículo 40. El primer día ustedes tomarán el producto de árboles hermosos, ramas de palmas, ganchos de árboles frondosos y sauces del arroyo, y se gozarán delante de Yahvé su Elohim por 7 días. En Sukkot hay un mandamiento para recoger 4 tipos de plantas y alegrarse con ellas delante de la Torá. No especifica cuáles son todas. La tradición nos ayuda a identificarlas. Son 4. Primero, etrog, una variedad de sidra, se parece a un limón grande. Segundo, lulav, palmera datilera. Tercero, adasa, mirto. Cuarto, arabot, sauces del río. Hagamos un repaso breve por los 8 moedim, fiestas anuales, para relacionarlas con 5 aspectos fundamentales: histórico, agrícola, social, profético mesiánico y personal. Pesaj, la Pascua, el 14 de Aviv, Nisan. Primero, histórico, la salvación de los primogénitos de la muerte. Segundo, agrícola, primavera. Tercero, social, todo Israel debe tener una parte de un cordero. Cuarto, profético mesiánico, la muerte del Mashiach. Quinto, personal,
perdón de pecados y liberación de la muerte segunda. Hag HaMatzot, panes sin levadura, del 15 al 25 de Aviv Nisan. Histórico, la salida de Mizraim, Egipto. Lo vemos en Devarim capítulo 16 versículo 3. Agrícola, no hay. Social, todos comen lo mismo. Profético, mesiánico. Yeshua murió sin propios pecados y fue sepultado. Personal, santificación, no pecado. Omer Reshit, primera gavilla, el día después del Shabbat en Hag HaMatzot. Histórico, entrada en la tierra. Vaikra capítulo 23 versículo 10. Agrícola, la cosecha de la cebada. Social, todos cuentan hasta Shavuot. Profético mesiánico, la resurrección del Mesías. Personal, nuevo nacimiento. Shavuot, Bikurim, 50 días después de la primera gavilla, Omer Reshit. Histórico, entrega de la Torá. Agrícola, la cosecha del trigo. Social, todos se convierten en un solo pueblo y reciben la Torá. Profético mesiánico, el ministerio de Malquisedec es confirmado en el cielo con el derramamiento del Espíritu de una nueva manera. Personal, la llenura e inmersión en el Espíritu de santidad. La Torá en el corazón, capacitación para servir en el ministerio de Malquisedec. Yom Teruah, trompetas, el primer día del séptimo mes, Tishri. Histórico, creación de Adán. Agrícola, no hay. Social, todos tienen que oír el shofar. Profético mesiánico, el regreso del Mesías en el aire. Personal, la primera resurrección y transformación de los fieles, el encuentro en las nubes, el inicio del juicio ante el tribunal del Mesías. Yom Kippurim, expiación, el día 10 del séptimo mes, Tishri. Histórico, Moshe obtuvo el perdón por el pecado del becerro de oro. Agrícola, no hay. Social, todos tienen que ayunar. Profético mesiánico, Mashiach pone sus pies en el monte de los olivos. Los malvados serán exterminados de la tierra de Israel. El reino milenial davídico inicia. Personal, todo Israel regresa a la tierra de Israel. Sukkot, tabernáculos, del día 15 al 21 del séptimo mes, Tishri. Histórico, el paso por el desierto. Agrícola, fin de la cosecha y la recolección del verano. Social, todos tienen que estar alegres y habitar en una sukkah. Profético mesiánico, las bodas del Cordero serán celebradas durante 1000 años en la tierra. Personal, disfrute con el Mesías la eternidad y la herencia recibida en Israel. Shemini Atzeret, octavo día de asamblea, el 22 del séptimo mes, Tishri. Histórico, no hay. Agrícola, no hay. Social, no hay. Profético mesiánico, nuevos cielos y nueva tierra en el octavo milenio. La nueva Jerusalén será la morada definitiva de la novia. La justicia eterna es introducida. Personal, disfrutar como novia, amigos de la novia y ciudadanos del reino en la nueva creación restaurada. Como hemos dicho antes, todas estas fiestas revelan el plan de redención que Yahvé tiene para el mundo por medio del Mesías Yeshua. Las 4 primeras están conectadas con la primera venida del Mesías, su muerte salvadora, su resurrección, su glorificación y el derramamiento del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Las 3 últimas están conectadas con la segunda venida del Mesías, su regreso para juzgar y limpiar a su pueblo y la tierra de todo pecado, su reinado milenial, y al final de la octava, el milenio con los nuevos cielos y la nueva tierra. Está escrito en Colosenses capítulo 2 versículos 16 y 17. Por tanto, no dejen que nadie los juzgue en conexión a la comida o bebida, con relación a una festividad o Rosh Hodesh o Shabbat. Esas son sombras de cosas que han de venir, pero el cuerpo es el Mashiach. Estos versículos no dicen que no debemos celebrar estas cosas, sino todo lo contrario. Lo que dice es que no debemos permitir que los de afuera nos juzguen cuando guardamos estas cosas. La sombra no es rechazable, sino una forma pedagógica dada desde el cielo para enseñarnos acerca de las cosas celestiales. Una imagen se vuelve plena si no tiene sombras. Las sombras dan profundidad a esa imagen. Estas sombras nos ayudan a obtener un conocimiento más profundo de la verdadera imagen que es la obra redentora del Mesías y Yeshua.
Aunque tengamos el mismo objeto presente, no podemos quitarle la sombra. La única manera de quitar la sombra es remover el objeto que proyecta esa sombra. Si quitamos las sombras de las cosas que han de venir, corremos el riesgo de no alcanzar aquello que las sombras anuncian. El texto dice que todo esto es sombra de lo que ha de venir. No dice había de venir. Estas cosas todavía señalan hacia lo que ha de venir en el futuro. Al celebrar estas cosas, estamos ensayando y preparándonos para lo que ha de ser y por venir. Veamos 3 maneras de interpretar este texto. Primero, que nadie os juzgue, en el sentido de acusar por guardar y celebrar estas cosas. Si guardas estas fiestas, no permitas que nadie te acuse por ello. Segundo, que nadie os juzgue, en el sentido de hacer alajá, dictar cómo se debe celebrar estas fiestas. Si ustedes lo están haciendo conforme a cierta tradición o ciertos ritos, no permitan que se introduzca una tradición diferente en cuanto a cómo lo están practicando. Tercero, que nadie os juzgue, excepto el cuerpo del Mesías. El texto griego tiene una conexión gramatical entre las primeras palabras del versículo 16 y las últimas del versículo 17, entendiendo el texto así: no permitáis que vengan otras personas que no son del cuerpo del Mesías a dictar su alajá o su minjá, tradición o costumbre, en cuanto a kashrut, moadim, rosh hodesh y shabbat. Todas esas cosas son sombra de lo que va a venir en el futuro cuando el Mesías Yeshua vuelva. Por lo tanto, solamente los que creen en Yeshua tienen el derecho y la capacidad para evaluar cómo deben ser guardadas estas cosas. Solamente los líderes que son el cuerpo del Mesías tienen la autoridad para juzgar en el sentido de dictar sentencia en cuanto a las maneras de guardar estas fiestas y mandamientos. Consecuentemente, las alajot y las tradiciones rabínicas son para nosotros puntos de referencia. Sin embargo, no son puntos de decisión a la hora de definir nuestra conducta hebrea en la Torá y en el Mesías. Nosotros no estamos bajo la autoridad de los rabinos, sino bajo la autoridad del Mesías y Yeshua, de sus emisarios y de los líderes que han sido instituidos por él en este tiempo. Esto no significa que estemos rechazando toda la alajá rabínica, sino que la estamos filtrando por el espíritu del Mesías que nos ha sido dado. No vamos a permitir que nadie nos diga qué tenemos que hacer en cuanto a las fiestas, por ejemplo, las cuales entendimos como sombras proféticas de nuestro Mesías y Yeshua en relación con su obra y su pronta venida. Así que celebremos las fiestas del Eterno como está escrito en 1 Corintios capítulo 5 versículo 8. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Que ningún hijo de desobediencia te juzgue. Deseamos que este estudio llene su corazón y nos permita avanzar y crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. A Él sea la gloria y honra por siempre y para siempre. Amén.